buenos días, amada iglesia. Les saludo en el amor y paz de nuestro Señor Jesucristo. En este día demos gloria, alabemos, consagremos su nombre y también escuchemos su palabra y salgamos impactados de esa predicación. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde se encuentren, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por darnos este tiempo de reunirnos por este culto virtual. Y ayúdanos, Señor, a poder entender las palabras de estos cánticos y también entender tu palabra. Abre nuestros corazones. Hemos pecado delante de ti, Señor. Son corazones pecadores. Y ayúdanos, Señor, a estar limpios, a estar despejados de todo problema, de todo pecado y cualquier cosa que nos interrumpa, Señor, nuestra adoración hacia ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y llévanos, Señor, contigo en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, vamos a cantar esta alabanza que dice: Uchasgas Chimpamuyco. Uchasgas Chimpamuyco, aman Dios creyente.
aguas líquidas, bendecido creyente está, bendecido hay Dios. Qué hermoso es alabar y dar gloria juntos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la misma manera vamos a seguir cantando, hermanos. Vamos a cantar esta alabanza que dice, o este himno, que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo estén, que los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tu amor, mi Dios, que hoy venga por mí. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador, límpiame de toda mi maldad, Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Muy buenos días, amada iglesia, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que nos ha podido regalar, un tiempo en el que hemos podido cantarle, de poder adorarle a nuestro Dios. Y a través de estos cánticos, hermanos, reconocemos su grandeza, reconocemos su soberanía, reconocemos la obra majestuosa que Él ya ha hecho en nuestras vidas, hermanos.
y que Él seguirá haciendo, porque Él seguirá transformándonos día a día hasta el día final. Y recordando que nosotros somos peregrinos en esta tierra, hermanos, nuestro lugar, nuestra casa no es aquí, sino allá en el lugar celestial. Llegamos a este tiempo en el que podamos acercarnos ante la presencia de nuestro Dios por medio de nuestras peticiones, por medio de nuestras necesidades que cada uno de nosotros tenemos como iglesia, hermanos. Oremos a nuestro Dios, acerquemos ante su presencia, ante el trono de su gracia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de poder orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor, hermanos, quiero leerles un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, lo que nos quiere decir la palabra del Señor es que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no en nuestra propia inteligencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A pesar de que nosotros como iglesia, como nación, como una nación que estamos pasando por estos momentos tan difíciles, hermanos, no solo como nación que es Bolivia, sino en el mundo entero, que es esta enfermedad que es el llamado COVID. Hermanos, confiemos en el Señor, de que pronto pasará todo esto, y una vez que pase todo esto, entonces, hermanos, nos encontraremos allá como un pueblo, como una iglesia, adorándole, porque nos hace mucha falta, hermanos, el poder estar en comunión con mi iglesia. Es por eso que debemos seguir orando para que todo esto pase y podamos estar juntos nuevamente, adorando, escuchando su palabra, exhortándonos los unos con los otros. Entonces, hermanos, llegará ese día y ese día será de mucho gozo, de mucha bendición, hermanos. Mientras tanto, permanezcamos y cuidémonos en el lugar donde tú te encuentres, en tu trabajo, en la universidad, en el lugar donde tú estés, hermanos. Tú cuida tu salud y la de tu familia, hermano. Y de manera que vamos a orar por las diferentes necesidades que cada uno de nosotros tenemos, hermanos. Allí donde estés voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar, amada iglesia. Soberano Dios, nos acercamos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, Dios, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, agradeciéndote por este tiempo tan gozoso, tan dichoso que tenemos como tus hijos, el poder estar adorándote, oh Dios, poder estar glorificándote, glorificar el santo nombre, tu santo nombre, Dios. Nos acercamos ante ti con nuestras peticiones, con nuestras aflicciones, con nuestros problemas, con nuestras necesidades que tenemos cada uno de nosotros como iglesia, como un pueblo, oh Dios, que tú nos has escogido, Dios, como aquella esposa que somos presentados ante ti, santa, pura, Dios. Nos acercamos como iglesia, rogándote y agradeciéndote por todas las bendiciones de antemano que tú ya nos has dado, oh Dios, porque ese es el gran consuelo que tenemos en nuestros corazones, oh Dios. Oramos en esta mañana, oro, Señor, por nuestros pastores, por los pastores de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, por cada uno de ellos, oh Dios, por nuestros tres pastores, por Pastor Daniel, por Pastor Jeremías, por Pastor Alfredo, oh Dios. Tú puedes bendecir a cada uno de ellos, oh Dios, tú puedas suplir las necesidades que cada uno de ellos tienen, oh Dios, las aflicciones, los problemas que cada uno de ellos tienen, oh Dios, tú puedas saciar sus corazones, saciar las necesidades que cada uno de ellos tienen, oh Dios, tú puedas bendecir con las bendiciones materiales y a la misma vez tú puedas seguir bendiciendo con las bendiciones espirituales que tú hasta el día de hoy les has dado a cada uno de ellos, oh Dios. Son obreros tuyos, oh Dios, son siervos tuyos, oh Dios, que tú les has dado en sus corazones ese anhelo de poder servirte a ti, de poder servir a tu pueblo, de poder ser aquellos pastores que llevan a tu grey, oh Dios, delante de ti, predicando tu palabra, exhortando, moldeando sus corazones, que son a través de tu palabra, oh Dios, a través de que ellos presentan tu palabra, oh Dios, que la palabra que ellos expresan sea aquella palabra que está escrita en tu palabra, oh Dios. Tú puedes seguir dándoles esa pasión de seguir predicando tu palabra, esa pasión de poder seguir llevando tu evangelio, Dios, hasta los confines de la tierra, oh Dios. Aquellas necesidades, aquellos
que tienen necesidades, oh Dios, ellos puedan estar dispuestos a poder seguir sirviéndote, oh Dios, a pesar de los problemas, de las aflicciones que vienen a ellos, oh Dios, tú puedas saciarlos, oh Dios, tú puedas darles esa pasión de seguir llevando a tu Grey a los pies de tu Hijo Jesucristo, oh Dios. Rogamos a la misma vez por nuestros ancianos, por nuestros líderes de nuestra iglesia, por los diáconos, oh Dios. Ruego por cada uno de ellos, oh Dios, para que tú puedas también suplir sus necesidades, los problemas que ellos tienen, las necesidades que cada uno de ellos tienen, oh Dios. Tú puedas otorgárselos, oh Dios, si es que así tú lo permites, oh Dios, si es que está en tu voluntad hacerlo, tú los saciarás conforme a lo que tú tienes preparado para con cada uno de ellos, oh Dios. También son hombres que tú has dado esa disposición en sus corazones de poder seguir, de poder servirte a ti, oh Dios. Ellos tienen ese anhelo de poder seguir sirviéndote, oh Dios. Son ellos esa columna, esa baluarte, oh Dios, que nosotros como iglesia vemos a ellos como aquellos ejemplos que viven una vida de santidad, una vida de pureza, oh Dios. Tú puedas seguir bendiciendo a estos hombres, oh Dios, porque ellos son el claro ejemplo de cómo nosotros debemos servirte a ti, oh Dios. Que nunca ellos desmayen, oh Dios, más al contrario, tú puedas darle esa fuerza de que ellos puedan seguir sirviéndote a ti, Dios. A la misma vez oramos por nuestros niños, oh Dios, de la iglesia local, aquellos pequeñitos, oh Dios, que están creciendo día a día, oh Dios, tú puedas suplir sus necesidades que cada uno de ellos tienen, oh Dios. Tú puedas instruir a ellos, oh Dios, por medio de sus maestras, por medio de sus papás, oh Dios, que ellos puedan presentarle tu evangelio, Dios, y cuando ellos ya fueren viejos, oh Dios, nunca se aparten de tu camino, más al contrario, permanezcan en ellas, oh Dios, permanezcan en tu redil, más cuando ellos ya fueren viejos, oh Dios, con los dones que tú les otorgarás un día, oh Dios, puedan seguir, puedan ser servidores tuyos, sean aquellos hombres que sigan llevando a tu pueblo, Dios, a los pies de tu Hijo Jesucristo, Dios. Rogamos por nuestra iglesia, por cada una de nuestras familias, oh Dios, tú puedes bendecir con las bendiciones espirituales, materiales, económicas, ayúdanos con nuestros problemas, con las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, oh Dios. Algunos estamos pasando problemas, algunos estamos pasando hambre, oh Dios, no tenemos que comer, pero tú puedas bendecirnos, oh Dios, con lo poco o con lo mucho que tenemos. Tú nunca nos has hecho faltar el pan de cada día en nuestros hogares. Por eso estamos realmente agradecidos y como iglesia podamos apoyarnos, podamos vivir una vida que sea de agrado ante tus ojos, oh Dios. Como iglesia podamos ser ese claro ejemplo para nuestra comunidad, para aquellos que nos rodean a nuestro alrededor, Dios. Te ruego por cada una de nuestras familias, tú puedas bendecirnos, que podamos ser nutridos, que podamos día a día leer tu palabra, que seamos una iglesia que ame tu verdad. Somos una iglesia reformada que ha amado, que ama tu verdad, oh Dios. Reconocemos la persona de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, de que solamente en Él hay salvación. Y por eso nos acercamos ante ti, Dios. Habiendo recibido las bendiciones que tú ya has derramado en nuestras vidas, nos acercamos en este día para poder glorificarte a ti, oh Dios. Que tu nombre sea glorificado ahora y por todos los siglos de los siglos, oh Dios. Tú puedas también a la misma vez bendecir a nosotros los jóvenes, oh Dios, en las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Dios. Que tú puedas suplir cada una de las necesidades que tienen los jóvenes dentro de nuestra iglesia local, oh Dios, los problemas que están pasando. Ayúdales en sus estudios, en sus universidades, en los colegios. Tú puedas suplir, oh Dios, en sus trabajos, oh Dios, las necesidades que cada uno de ellos tienen, oh Dios, y que ellos como jóvenes, que nosotros como jóvenes podamos confiar en ti, oh Dios, que nuestra plenitud esté confiadamente en ti, Dios, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, y el consuelo que podemos encontrar solamente lo podemos encontrar en tu palabra, oh Dios. Que seamos jóvenes servidores, oh Dios, que lleven a tu Grey, porque nosotros somos aquella generación que estaremos llevando a tu pueblo a los pies de tu Hijo Jesucristo, oh Dios. Gracias te damos y tú puedas seguir bendiciéndonos, instruyéndonos, que tengamos ese cuidado, que podamos vivir una vida de pureza, una vida de santidad, una vida que te agrade a ti, oh Dios, una vida que sea de temor ante ti, oh Dios. Gracias te damos y oramos a la misma vez
por nuestro país, por nuestra nación, Bolivia, oh Dios, por nuestros gobernantes, oh Dios, tú puedes darles la sabiduría, la inteligencia y la prudencia necesaria, oh Dios, a cada uno de ellos, oh Dios, en cada departamento, en cada provincia, oh Dios, porque ciertamente en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, ellos tienen que poner las restricciones necesarias para que no podamos tener más contagios, oh Dios, y que como pueblo, como una comunidad, nosotros podamos obedecer a las restricciones que ellos ponen, Dios. Por eso te ruego, para que tú puedas darles esas fuerzas, esa valentía a cada uno de ellos, oh Dios, a estos gobernantes, al presidente, a los gabinetes, a los alcaldes, oh Dios. Tú puedas darles esas fuerzas, oh Dios, para que ellos puedan seguir a pesar de las adversidades que ellos pasan, oh Dios, las cargas que ellos tienen que llevar, las tienen que aguantar, oh Dios, para que no avance más la enfermedad, oh Dios. Te ruego por cada uno de ellos, oh Dios, si está en tu voluntad, tú puedas también tocar sus corazones en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, oh Dios, y ellos puedan reconocer tu soberanía, de cuán grande eres tú, oh Dios, y que grande obra tú puedes hacer en sus vidas, y que solamente hay en ti salvación, más otro camino no existe, oh Dios. Gracias te damos por este tiempo y oramos así, y encomendamos en tus manos todo esto, y de una manera aún mucho más especial, Señor, te ruego por este día, tu día, el día del Señor, oh Dios, porque 6 días nos has dado para poder trabajar, más este día te damos a ti, oh Dios. Nos acercamos ante ti para poder escuchar tu palabra, por medio de tu predicador, por medio de tu siervo, oh Dios, que estará compartiendo en unos momentos más, que podamos ser exhortados por medio de tu palabra, Dios, que podamos ser saciados aquellas necesidades que cada uno de nosotros que tenemos como iglesia podamos recibir tu palabra, y que esta palabra no entre por un oído y salga por otro oído, más podamos atesorar en nuestros corazones y poder vivirlo, Dios. Gracias te damos y todo esto te agradecemos y encomendamos todo esto por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Sostén en la esperanza mía, fuerte bendita de la vida eterna, tan solo el alma que tus fuerzas fía, tiene paz y sostén. Soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, y a la misma muerte temeré, mi sostén. Es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con idea
Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Buenos días, mis hermanos, les saludo con la paz del Señor. Una vez más damos gracias a nuestro Señor porque aún nos permite poder cantar, poder escuchar su palabra, y es justamente lo que vamos a hacer en estos minutos. Y para eso voy a pedir que ahí donde estás pues puedas inclinar tu rostro y podamos orar todos juntos y por la palabra. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias una vez más porque podemos tener un libre acceso ante tu trono celestial. Padre, una vez más queremos en esta mañana escuchar tu palabra. Queremos ser exhortados, animados con tu palabra. Y utilízame, Señor, te lo pido por favor, en tus manos encomiendo mi vida para que pueda exponer tu palabra con fidelidad. De igual manera oro por mis hermanos que están escuchando, pues puedan hacerlo con humildad, puedan recibir tu palabra para así, Señor, ser exhortados, ser animados. Tú conoces sus corazones, tú conoces, Señor, las dificultades que hay en los diferentes hogares, pues solamente encomendamos en tus manos este tiempo. Una vez más te queremos alabar, te queremos glorificar, y en esta mañana pues queremos contemplar tu hermosura por medio de tu palabra. De esta manera nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Ya hemos terminado los primeros 3 capítulos. Hoy vamos a entrar al capítulo 4, versículo 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mis hermanos, hemos estado hablando de cómo muchos cristianos a quienes Pedro se dirige estaban en una situación muy difícil, estaban en una persecución, y me gustaría poder introducir
dándoles un contexto, recordándoles el contexto en el cual se encuentra nuestro versículo y todo el libro, ¿verdad? Esta carta fue escrita a hermanos, a personas que estaban viviendo durante el gobierno de Nerón en la ciudad de Roma, ¿sí? Y según la historia, se sabe que la ciudad de Roma había sido encendido con fuego. Y muchas personas empezaron a acusar al emperador diciendo: tú fuiste el responsable de este incendio. Y el emperador Nerón, para no ser el acusado, pues ahora ataca a los cristianos y los culpa a los cristianos diciendo: no, yo no fui el que incendió el fuego a la ciudad, sino fueron los cristianos. Ellos fueron los que incendiaron la ciudad. Ahora, los creyentes en ese tiempo ya eran odiados por tener algunas relaciones con los judíos y también por no tener esa misma religión que los romanos. Muchos cristianos en aquel tiempo se negaban a adorar a esas estatuas en el Imperio Romano, y los cristianos reconocían al Señor Jesús como su Señor y no al emperador. Entonces muchos ya eran odiados. Por tanto, esas relaciones que ellos tenían pues causó una gran persecución entre los cristianos y una matanza de muchos hijos de Dios en aquel tiempo. Y muchos tenían que huir de la ciudad. Así como se menciona en el capítulo 1, ¿verdad? Muchos estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Pedro se está dirigiendo ahora, ¿verdad? Entonces Pedro escribe esta carta con el propósito de darles aliento a los creyentes durante esa persecución, durante momentos difíciles. Y hermanos, dentro de la carta podemos ver una serie de exhortaciones, de responsabilidades de cada creyente en medio de esas situaciones. De igual manera responde a algunas cuestiones doctrinales y enseña a predicar el evangelio aún en medio de esas situaciones difíciles. Por eso es que nuestro versículo dice, ¿verdad? Nuevamente quisiera leer. Primer versículo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quiero que me acompañen al versículo 3. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Básicamente, en los versículos que hemos leído y hemos mencionado, el apóstol Pedro se va a enfocar en una exhortación a vivir en una vida piadosa. Es muy diferente a las exhortaciones que el apóstol Pedro ha estado haciendo en versículos y capítulos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 3, 17 al 22, Pedro tocó el problema de la reacción del cristiano frente al rechazo social. Su consejo es que si uno padece como cristiano, pues debe hacerlo por hacer el bien y no por hacer el mal, ¿verdad? Capítulo 3, 17, también Pedro aconseja que ellos son llamados a seguir los pasos de Cristo. Así, hermanos, la exhortación del apóstol Pedro es mantener una buena conducta en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque los cristianos somos propensos a reaccionar con ira frente a situaciones desfavorables, más aún cuando estamos padeciendo injustamente. El capítulo 4, versículo 1 al 6, llama a los cristianos a no volver a una conducta que caracterizaba su vida antes de su conversión.
Yo quiero que podamos comparar este versículo con el capítulo 1, versículo 14. Dice así, versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Los hermanos a quienes Pedro se dirige habían vivido una vida de ignorancia, una vida en la cual tenían ídolos y practicaban una serie de pecados. Ahora el apóstol Pedro dice: no, ya no vivan de esa manera, ahora son otra persona, son nuevas criaturas, en palabras del apóstol Pablo. De ahí, hermanos, la exhortación ahora: ármense de ese pensamiento como el de Cristo. De ahí, hermanos, el título de este sermón, y lo he planteado como una pregunta: ¿tengo el mismo pensamiento de Cristo? Y quiero que mediante estos versículos podamos examinarnos y saber si realmente tenemos el mismo pensamiento de Cristo o no. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si tengo el mismo pensamiento de Cristo? Bueno, saben, hermanos, nosotros podemos saber si tenemos ese mismo pensamiento por la forma como sufrimos y cómo soportamos el sufrimiento. Y en segundo lugar, también sabemos que tenemos ese mismo pensamiento que de Cristo, viviendo una vida de santidad. Así que vamos a ir al versículo 1, vamos a leer una vez más. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, así como hemos visto en el capítulo 3, versículo 18, se menciona en esta parte el padecimiento, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 18, la palabra padecimientos abarca su muerte, hace referencia a su muerte como aquel sustituto nuestro, que aquel quien se dio y se entregó en lugar nuestro. Ahora en el capítulo 4, versículo 1, Pedro enfoca la manera en que Cristo murió. Pedro indica cómo Él sufrió en la carne. La palabra carne, ahí en el versículo 1, indica que Cristo soportó los padecimientos en su estado de humillación como ser humano entre los seres humanos. Y también señala su debilidad en este estado. De hecho, hermanos, el Señor sufrió no solamente cuando aquellos soldados romanos lo estaban golpeando, sino desde el día en que Jesús se encarnó, se hizo carne, ya fue un sufrimiento, un padecimiento en su carne y hueso. De hecho, en aquellos momentos donde el Señor predicaba y enseñaba, y los sacerdotes, los maestros de la ley, le acusaban de blasfemo, de aquel que no era el Mesías. En esos momentos ya el Señor estaba padeciendo en la carne y recordando cómo Cristo sufría como humano entre humanos. Pedro llama a sus lectores a armarse con el mismo pensamiento que Cristo tenía. Pedro les dice entonces: mis hermanos, ¿vieron cómo Jesús padeció, sufrió en la carne? Ahora dice: vístanse, ármense de ese pensamiento. La palabra armaos en su idioma original es un término militar, ¿sí? Ármense. Y la metáfora militar era muy apta para esta exhortación dirigida a los que vivían en territorios del Imperio Romano. Ya ellos sabían muy bien de este tipo de expresiones, y yo estoy seguro que ellos comprendieron bien cuando el apóstol Pedro les exhorta de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo a estos hermanos: saben, hermanos, ustedes son como unos soldados
como unos soldados que están firmes en la carrera. Y saben, necesitan herramientas, necesitan armaduras para poder seguir con esta batalla y con esta guerra. Ustedes son soldados que están firmes y no tienen por qué mirar atrás, por qué retroceder atrás. Mas al contrario, ármense de un pensamiento similar que el de Cristo. Ahora, debemos notar en este pasaje que el enemigo con el cual están batallando los cristianos no son aquellas personas quienes los están persiguiendo, sino son los mismos pecados, son sus mismas tentaciones de volver atrás. Es como esto, me trae esto, recuerdo del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto con Moisés, pero muchos de ellos estaban sufriendo hambre, no podían comer, muchos de ellos tenían sed y no sabían qué tomar, y entre ellos empiezan a hablar y dicen: bueno, no tenemos aquí comida, regresemos, volvamos allá a Egipto, ahí teníamos muchas cosas, teníamos comida, teníamos agua para beber, y ahora no tenemos. El apóstol Pedro está guardando de que tengan ese mismo pensamiento, de que tengan esa misma tentación de regresar a Roma o regresar a su vida pasada. Son unos soldados que están caminando hacia el frente, no tienen razón para volver. Y el arma que llevan es ese mismo pensamiento o modo de pensar que Cristo tenía cuando se enfrentaba en sus preocupaciones o en sus persecuciones. Así que, mis hermanos, sería muy hipócrita de nuestra parte querer vivir de una vida, una manera muy diferente a la que vivió Jesús. Si una persona, hermanos, dice ser seguidor de otra y que esa persona es su modelo a seguir, entonces va a querer vivir su vida como ella, ¿verdad? Si nosotros tenemos a Jesús como modelo para seguir sus pisadas, entonces nuestro anhelo y nuestro deseo es querer vivir como Él. Sería incoherente decir que Cristo es mi modelo a seguir, mi ejemplo, y yo querer vivir a mi manera. Es incoherente. Un cristiano no puede hacer eso. Si Jesús, hermanos, es nuestro modelo, tenemos que vivir como Él vivió. Y si fue aborrecido, entonces ¿cuánto más nosotros lo seremos? Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 25, dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al Señor le dijeron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En Juan capítulo 15, versículo 18 al 20 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, en medio del sufrimiento y la persecución que esta gente estaba pasando, seguramente estaban preguntando: ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué estamos sufriendo de esta manera o injustamente? Y hermanos, no está mal preguntar a Dios el por qué. Jesús mismo preguntó a su Padre cuando estaba en la cruz: ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Aunque no estamos prohibidos a preguntar, pero hermanos, estamos llamados a confiar en medio de esa situación.
Yo sé que nosotros preguntamos siempre en medio de nuestras situaciones difíciles, ¿por qué, Señor? Y saben, no lo hacemos con el fin de quejarnos, sino con el fin de saber cuál es su voluntad, ¿verdad? Y creo yo que estos hermanos lo hacían de esa manera. Y todo el tiempo preguntaban, ¿por qué, Señor, nos está pasando esto? Y el apóstol Pedro les dice, pues, que Cristo sufrió. Cristo sufrió, y de esa misma manera también ustedes van a sufrir. Mis hermanos, si tú te estás preguntando por qué estoy sufriendo o por qué me vienen estos problemas, es porque Cristo también sufrió. Y tú eres su hijo, y como su hijo también vas a sufrir. Y si no estamos sufriendo, pues en algún momento vamos a sufrir. Hermanos, yo no les deseo el sufrimiento, pero es lo que dice la palabra del Señor. Tarde o temprano nos llega a cada uno de nosotros, y lo que está haciendo el apóstol Pedro es prepararnos para esas situaciones difíciles. Ya el apóstol Pedro les había dicho más atrás en el capítulo 3, versículo 17, porque mejor, dice, es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El apóstol Pedro nos está diciendo que Cristo padeció por nosotros, mis hermanos. Que Jesús a lo largo de toda su vida padeció en su cuerpo, por nosotros sufrió. Siendo Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Durante su vida fue muchas veces rechazado, insultado, e intentaron matarlo muchas veces. Y terminando su sufrimiento en la cruz, muriendo injustamente, entonces también nosotros somos llamados a tener ese mismo pensamiento. No importa, dice, los sufrimientos que vengan, los rechazos, los insultos que vamos a experimentar. Hermanos, cuando experimentamos ese tipo de situaciones, muestra o quiere decir que tenemos ese mismo pensamiento de Cristo. Nosotros estamos en guerra con el pecado y por tanto tenemos que armarnos, prepararnos. ¿Con qué? Con ese pensamiento, que Cristo sufrió, y así como Él, nosotros también sufriremos. Así como Él sufrió, mis hermanos, también sufriremos. Eso es una muestra, una señal, una evidencia de que tenemos ese mismo pensamiento que de Cristo. Porque, versículo 1, la parte B dice, pues, dice el versículo 1, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo murió y en su muerte, hermanos, terminó con el pecado, y todo creyente que esté unido a Cristo va a sufrir, y en su sufrimiento pues rompe con el pecado. Cuando nuestra manera de pensar es esta, cuando buscamos vivir como Cristo y no nos importa lo que tengamos que pasar en nuestra vida, sino que solo nos importa agradar a Dios, entonces, hermanos, rompemos con el pecado porque Cristo está viviendo en nosotros. ¿No les ha pasado, hermanos, en medio del sufrimiento, cuando estamos, no sé, tal vez enfermos o estamos en unas situaciones muy difíciles, en lo único que pensamos es en Cristo? En lo único que pensamos es buscar la voluntad de Dios en esas situaciones. No hay lugar para el pecado en esos momentos. Por eso es algo, hermanos, algo increíble, algo hermoso saber que en esos momentos nos olvidamos por completo del pecado y tratar de hacer el pecado o practicar el pecado. Solamente buscamos el rostro del Señor.
Así que, mis hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de dificultades, ¿saben? Nuestra relación con el pecado se separa aún más. Empezamos a odiar muchas veces el pecado aún más. Ahora, esto no significa que no vamos a pecar más, ¿verdad? Porque sí vamos a seguir pecando, pero sí el pecado no nos domina más, que ya no somos más esclavos del pecado. Además, mis hermanos, cuanto más sufrimos por causa de ser cristianos, el pecado pierde cada vez más su atractivo en nuestra guerra como hijos de Dios. Hermanos, ¿qué es lo peor que el mundo puede hacernos? ¿O qué era lo peor que podía pasar a esta gente? ¿Que los maten? Si ellos morían, pues lo único que iban a lograr era dejar de pecar definitivamente, porque una vez muerto, pues estamos con el Señor y dejamos de pecar. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder a nosotros como cristianos? Pues nada, nada, porque aún muertos vamos a estar con el Señor. Entonces, dice, armémonos con este pensamiento para poder decirle no al pecado y poder resistirlo. Cosa que cuando no éramos hijos de Dios, pues no podíamos hacer eso, ¿verdad, mis hermanos? Más al contrario, en los sufrimientos, pues tratábamos de solucionar con nuestras propias fuerzas. Tratábamos de buscar diferentes soluciones a nuestros problemas. Pero ahora dice, no, en el sufrimiento, ármate con ese pensamiento. Ten ese mismo pensamiento que el de Cristo, el de soportar con paciencia esos sufrimientos. Con esto, hermanos, no quiero decir que el sufrimiento es lindo. La verdad, yo no conozco a alguien que esté con una sonrisa de oreja a oreja en medio del sufrimiento. Tampoco digo que llamemos al sufrimiento, pero sí una exhortación a estar preparados para el sufrimiento. Estar preparados para el sufrimiento. Tal vez hay muchos hermanos que están sufriendo. Tal vez algunos no. Pero el llamado es, tengan ese mismo pensamiento que el de Cristo. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo ese mismo pensamiento que de Cristo? ¿Cómo yo sé? Pues cuando he aprendido a sufrir como Cristo. Cuando he aprendido a sufrir como Cristo. Y en segundo lugar, mis hermanos, viviendo en santidad. Ahora, en este versículo 2 para adelante, no solo vamos a dar la evidencia si tenemos ese mismo pensamiento de Cristo, sino dar una respuesta a la pregunta, ¿para qué me sirve tener ese mismo pensamiento de Cristo? Y la razón y el propósito es, el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra concupiscencia significa malos deseos. ¿Para qué voy a tener o necesito tener ese mismo pensamiento de Cristo para no andar, para no volver a mis malos deseos? Para no regresar a esa vida pasada que odia a Dios. Y es curioso, hermanos, en el versículo 2, que cuando se hace referencia a malos deseos, se está hablando en un sentido plural, mientras que la voluntad de Dios habla en singular. ¿Eso qué quiere decir? Que los pecados son muchos y todos ellos son malos, pero la voluntad de Dios es única cuando nos armamos con este tipo de pensamiento. Podemos rechazar el pecado, rompemos con el pecado y empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y vivir en santidad.
el apóstol Pedro, mis hermanos, nos recuerda que debemos asumir la actitud de vivir el resto de la vida terrenal no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanos, si hasta ahora, hasta este tiempo, tú aún has seguido practicando el pecado, dice el apóstol Pedro y el Señor, ya es suficiente. Ya no eres parte del mundo, ahora ya eres otra criatura. El resto de la vida que te falta por vivir, vive cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, agradando al Señor. ¿Y cómo va a ser posible eso? Sencillo, teniendo ese mismo pensamiento de Cristo. Y no damos por sentado que tendremos una vida apacible, porque sufriremos. Y Dios usará ese sufrimiento para evitar que pequemos. Por tanto, la exhortación del apóstol Pedro es dejar de vivir como gentiles. Dejar de vivir como gentiles, practicando una serie de pecados. Y de hecho el versículo 3 dice de esta manera: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El tiempo de vivir como el mundo quiere, dice, se terminó, se acabó. Pedro está escribiendo a personas que antes de su conversión habían vivido en toda la corrupción moral del mundo gentil. Basta ya del tiempo pasado y de aquella clase de vida. Y es razonable esta exhortación. ¿Por qué? Una vez más les recuerdo lo que decía hace un momento. Un creyente en medio del sufrimiento, en medio de persecución y dificultades, es propenso a regresar a su vida pasada, porque en tiempos de dificultad se cuestiona y empieza a decir y empieza a cuestionar a Dios: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué estoy sufriendo injustamente? Y aún cuando no recibe la respuesta en ese mismo instante y dice: bueno, el Señor me ha abandonado, el Señor no está conmigo, entonces voy a volver a mi vida pasada. De hecho, una de las razones por las cuales muchos cristianos vuelven a su vida pasada es: mira, los cristianos son los que sufren, pero los mundanos no sufren nada. Es más, están viviendo bien, por tanto regresan a su vida pasada. Estos hermanos tenían que luchar constantemente con ese tipo de pensamiento y con ese tipo de tentaciones. El apóstol Pedro los cuida, los guarda de que puedan volver a esa vida pasada. Piensen como Cristo, manténganse firmes como Cristo. Ya basta de practicar todo ese tipo de pecados que lo hacían anteriormente. Como cristianos eran nuevas criaturas. Y los viejos pecados habían de ser abandonados. Y los años restantes de la vida pertenecían a Dios y debían serle dados a Él. Debían ser fieles al Señor en toda situación, en el tiempo que les resta por vivir. Hermano, el tiempo que te falta por vivir, sírvele al Señor. Le pertenece a Dios tu vida. Tu vida pasada ya fue, ya acabó, ya terminó. Ahora tu vida le pertenece. Alábale, adórale al Señor el tiempo que resta. Los pecados relacionados siguen caracterizando al mundo gentil, no cristiano en la actualidad. Hoy en día, estos pecados que menciona el apóstol Pedro: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, pecados sexuales, pecados de embriaguez y de falsa religión. Es algo relevante, es algo actual hoy en día.
el mundo gentil, aquellos todos, los católicos, los no creyentes, practican este tipo de pecados. Todos lo hacen. De ahí la exhortación del apóstol Pedro: dejen de hacer, o ya no hagan y no practiquen ese tipo de pecados. Y no solamente es una exhortación para ellos, sino también es una exhortación para nosotros, porque aún muchas veces nosotros practicamos este tipo de pecados: pecados sexuales, pecados de embriaguez y pecados de falsa religión. En muchos sentidos, pensando, mirando, actuando y hablando, cometemos este tipo de pecados. Dice el Señor: basta ya, basta de cometer este tipo de pecados. Y uno puede decir, ¿verdad? Bueno, quiero disfrutar más de este mundo y después, sí, voy a servir al Señor con todo mi corazón. Pedro les decía: basta ya. Y una vez más, uno diría: pero si yo no hice nada tan grave como lo que dice esta carta. Tal vez no has practicado así como dice explícitamente el texto, pero saben, hermanos, muchas veces incluso pensamos, y haciendo eso, pecamos contra el Señor. No hay excusa para nosotros. De ahí, hermanos, la exhortación y el llamado para nosotros: basta ya. No importa, mis hermanos, cuánto pudimos haber pecado, ya sea mucho, ya sea poco, cualquier cantidad de pecado, hermano, es suficiente. Por eso, armémonos con este pensamiento. Si tenemos que sufrir, mis hermanos, suframos, pero dejemos de lado el pecado. Y saben, cuando tenemos esa actitud, al mundo le parece locura. Dile a una persona que está gozando de la vida allí en sus placeres, y él te dice: ven, vamos a disfrutar la vida. Y tú le dices: no, yo no quiero disfrutar de esa vida, yo quiero consagrarme al Señor entero. Para él va a ser locura. Y va a decir: ¿cómo así? ¿Cómo tú puedes decir eso? Mira, la vida fue hecha para disfrutar y cumplir con todos nuestros placeres, nuestros sueños y todo aquello. Y parece algo incoherente. Y es justamente lo que dice el apóstol Pedro. Saben, cuando ustedes rechacen todo esto y estén consagrados al Señor entero, pues va a ser como algo loco para estas personas, para los gentiles. Dice el versículo 4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dice, para ellos es algo extraño que ustedes rechacen todo ese tipo de pecados y ahora estén allí en el camino del Señor. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, también el apóstol Pablo había exhortado duramente a Timoteo diciendo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, no es extraño. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios decide y está completamente seguro de servir al Señor, hermanos, la consecuencia es que muchas personas van a hablar en contra de ti. Y para las personas va a ser algo loco lo que tú estás haciendo. Y te va a decir, y te va a cuestionar, y te va a juzgar, y te va a decir: pero ¿cómo tú puedes hacer eso? No, disfruta de la vida. Ven aquí, vamos a disfrutar de estas cosas. Pedro dice: basta ya. Y aunque por este mismo motivo nos van a maltratar, y vamos a tener que sufrir, sobre todo cuando tengamos que predicar el evangelio y denunciar el pecado. Por seguir al Señor, hermanos, por hacer el bien, por dejar de lado el pecado, muchas personas van a hablar en contra de nosotros, nos van a maltratar como lo hicieron con Jesús. Pero dice: sigan. Y continúa el apóstol Pedro, versículo 5. Dice, hablando de aquellas personas que nos ultrajan, que nos maltratan por hacer el bien, dice: pero ellos darán cuenta
al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Otro motivo, hermanos, para armarnos de este pensamiento, para vivir en santidad en esta vida y dejar de pecar, es que tarde o temprano todos vamos a morir. Y esa es una gran realidad. La pregunta es, ¿dónde queremos estar el día en que no estemos más en esta tierra? ¿Dónde tú quieres estar cuando mueras? ¿Dónde? Yo sé que todos nosotros queremos estar con el Señor, ¿verdad? Todos. De ahí entonces, si realmente nosotros queremos estar con el Señor, cuando Él juzgue a las personas, entonces no miremos con agrado el pecado. No mires con agrado el pecado. Ni queramos vivir como los que nos maltratan, porque parece irles bien, pero hermanos, sabemos cuál es el fin de aquellas personas. Muchas personas, nosotros queremos ser como aquellas personas que no conocen al Señor, porque están viviendo bien y tienen mucha plata, tienen salud más que nosotros, y queremos ser muchas veces como ellos. Pero ¿cuál es el fin de aquellas personas, hermanos? El fin de ellos es el infierno. Es el infierno, es el juicio de Dios. Hermanos, uno no tiene que desear que los que nos maltratan por no vivir en pecado sean condenados al infierno, más al contrario, tenemos que predicarles para que estas personas sean salvos. Yo sé, hermanos, que hay muchas personas que a los cuales les va bien en la vida y aún nos miran mal, nos maltratan, nos insultan. Ahora, eso no es una razón para que nosotros podamos condenarlos y decirles, bueno, ya tú te vas a ir al infierno. No, la responsabilidad nuestra es poder predicarles con nuestra vida. Con nuestra vida, así como el apóstol Pedro ha estado mencionando en los versículos anteriores. Aunque los impíos, mis hermanos, nos insulten, pues ellos darán cuenta de cada palabra y cada acción, porque ellos padecerán ante el juicio del Señor. Dice el versículo 5, pues ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Ellos darán cuenta al Señor aquel día. El Señor está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Y es evidente, hermanos, que Pedro tiene en mente aquí a los incrédulos. Los incrédulos serán juzgados por el Señor. Su condena será la prueba de la justicia de los hijos de Dios. Y esa es una realidad, mis hermanos. Ahora, esto también nos debe llamar la atención de poder vivir una vida piadosa, porque si nosotros seguimos en esta vida viviendo conforme a nuestros placeres, entonces nuestro fin es así como de estos incrédulos, como de estas personas. De ahí, hermanos, el llamado: vivan una vida piadosa delante del Señor. Recordemos, hermanos, esta es una guerra. Y tenemos que estar preparados. Dejar todo lo que no nos sirve atrás y armarnos para poder pelear. Hermanos, el tiempo para pecar libremente ya terminó. Ya acabó. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios. Y ya no hay lugar en nuestras vidas para seguir pecando en contra de Dios. Ya no hay lugar. Y finalmente el apóstol Pedro exhorta con estas palabras y anima con estas palabras, capítulo 4, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, aquí llegamos nuevamente a una dificultad similar al de capítulo 3, versículos 18 al 20, ¿verdad?
Cuando el apóstol Pedro está hablando que Cristo o que también fue predicado el evangelio a los muertos, ¿acaso está hablando de que el evangelio se puede predicar a personas muertas? Uno diría, ¿cómo así? ¿Cómo podemos predicar a personas muertas? La respuesta es no. Pedro no está hablando de que el evangelio se predica a personas muertas. No, no está hablando de eso. Entonces, ¿de qué está hablando? En este versículo entendemos que esas personas a las que el evangelio fue predicado fue realizado cuando aún ellos estaban vivos. Cuando aún estaban vivos. Pero por su valiente actitud por la verdad, sufrieron en manos de los malvados y en algunos casos murieron como mártires. Y estos creyentes, aunque juzgados o condenados en carne según los hombres, fueron vindicados por Dios. Dice, estos hombres que recibieron la palabra del Señor con valentía, recibieron la gracia, el evangelio en sus vidas, según los hombres eran acusados, eran negados, pero en el Señor estos son vivificados. Según los hombres estas personas son juzgados, pero según el Señor, pues ahora ellos tienen vida y ahora gozan de una vida eterna con Él. Noten una vez más allí, versículo 6, la última parte dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. No estaban muertos cuando el evangelio les fue predicado, ¿sí? Pero ahora están muertos por lo que a sus cuerpos respecta. Aunque los hombres los consideraban locos, ¿sí? Cuando estaban vivos y cuando recibieron la palabra del Señor, Dios los honró y sus espíritus están ahora con el Señor. Hermanos, la predicación del evangelio da dos resultados. Cuando alguien recibe la palabra del Señor, simplemente puede dar dos respuestas. Uno es que vamos a ser acusados por los hombres y otro, vamos a ser aprobados por Dios. Cuando tú recibas la palabra del Señor y estés firme y consciente de que la palabra del Señor está en tu corazón, muchas personas te van a acusar, te van a rechazar, pero si tienes la aprobación de Dios, tienes la aprobación de Dios. Por esto, hermanos, se predica el evangelio para que la gente se salve. Y no importa si tenemos que sufrir como cristianos, vale totalmente la pena. En esta misma carta se nos dice, hermanos, versículos más atrás, versículos más adelante, versículo 14 al 16 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ciertamente, hermanos, por medio de nosotros, por medio de sus hijos que han aprendido a sufrir, que han aprendido a soportar el sufrimiento y cualquier tipo de persecución y dificultad, el Señor es glorificado. Hermano, debería darte alegría saber que por medio de tu vida el Señor es glorificado. Por medio de aquellas personas que maltratan, que nos ultrajan, que nos insultan, el Señor es blasfemado. Pero por medio de sus hijos, nuestro Señor es glorificado. Damos gloria a Dios, hermanos, precisamente por eso, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Hermanos, no hay precio que podamos pagar por nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer para decir, nosotros nos ganamos la salvación. No, no hay. Solo la muerte de Cristo paga el precio. Y es un precioso regalo y merecido que obtuvimos solamente por gracia.
Lo único que merecíamos, mis hermanos, era el infierno. Pero Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Hermanos, si decimos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir como Él vivió. Y para eso tenemos que sufrir como cristianos. Eso es tener un mismo pensamiento como el de Cristo. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser hijo de Dios, entonces vas a sufrir como Él sufrió, vivir como Él vivió. Un pastor decía, tener el mismo pensamiento que de Cristo es amar lo que Cristo ama y odiar lo que Cristo odia. En conclusión, mis hermanos, no importa cuánto suframos por ser cristianos, no importa. ¿Queremos terminar con el pecado? La pregunta es, ¿tú quieres empezar a odiar y quieres tú terminar con el pecado por completo? Ármate con ese pensamiento de Cristo. Preparémonos y recuerda que estamos en una guerra y por eso y para eso tenemos que prepararnos adecuadamente para poder pelear. Dejemos atrás la vida vieja y vivamos como Cristo vivió. Hermanos, a lo largo de toda la historia, cuando la iglesia se armó de este tipo de pensamiento, el resultado fue que el reino de Dios se expandió aún mucho más. Por eso es necesario, hermanos, Iglesia Bíblica, Palabra de Gracia, que nos armemos con ese tipo de pensamiento. Jesús murió y la salvación entró al mundo. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados frente al concilio, los creyentes pidieron valor para predicar y salieron a predicar con denuedo. Cuando martirizaron a Esteban y todos los cristianos fueron esparcidos por todas partes, y por todas partes se oyeron las buenas nuevas de salvación. Hoy en día hay muchas entidades religiosas, ¿verdad?, que empiezan con el pare de sufrir, empiezan a decir, deje de vivir derrotado, deje sus problemas y se van a solucionar. Yo no te prometo que vas a parar de sufrir. Y tampoco estoy diciendo, y no quiero que me malinterpreten, que llames al sufrimiento o que pidamos a Dios que nos traiga el sufrimiento ya no más, no, sino que estemos preparados para esto, para estas situaciones y vivamos en santidad. Pidamos a Dios, mis hermanos, todos los días que nos enseñe a tener esta manera de pensar, que nos prepare, que nos arme para poder vivir como a Él le agrada y aún en los momentos más difíciles salir y predicar el Evangelio. Hermano, tu vida es el mejor libro que las personas pueden leer en este mundo. Es el mejor libro, pero para eso, ¿qué necesitas? Tener ese mismo pensamiento de Cristo y aprender a vivir en santidad. De ahí el llamado y la exhortación. Yo te animo, mi hermano, te animo a que tú puedas seguir y batallar en esta carrera que estamos todos unidos, todos juntos, y pidamos siempre al Señor. Tal vez hay un amigo o amiga que nos escucha por este medio y no conoce al Señor. El llamado es: arrepiéntete de tus pecados. Porque así como estos incrédulos, estas personas que insultaban, que injuriaban a estos cristianos, pues tu condición es de igual manera. Solamente te espera el infierno, la ira de Dios. Lo que necesitas es arrepentirte de todos tus pecados y tener ese pensamiento de Cristo. Y así todos juntos alabamos al Señor. Así recibes la gracia. No necesitas hacer una serie de rituales, una serie de actividades. Simplemente arrepentirte y pedir perdón de tus pecados al Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, mis hermanos, ahí donde están, y en sus rostros, y dar gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido.
Padre Celestial, una vez más en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos exhortado. Ayúdanos siempre a tener ese mismo pensamiento que tienes tú. Ayúdanos, Señor, a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias. En este mundo, Señor, en medio de las situaciones, en medio de dificultades, somos propensos a volver atrás. Somos propensos, Señor, a dejar la vida cristiana y volver a nuestra vida pasada. Porque muchas veces, Señor, sentimos que tú no estás. Sentimos, Señor, que tal vez nos has abandonado. Pero tu palabra nos enseña que tú estás con nosotros. Tú siempre estás con nosotros, consolándonos, dándonos paz y tranquilidad. Señor, pon esa seguridad en cada uno de nosotros. Oro, Señor, por mis hermanos, que puedan tener la seguridad de que tú estás en sus corazones, tú estás reinando en sus vidas, de manera, Señor, que ellos puedan olvidar esa vida pasada y no tengan esa tentación y estén propensos a regresar a la vida pasada. Mas al contrario, Señor, dediquen su vida entera a ti y estén completamente consagrados a ti, Señor, su vida. No sabemos, Señor, cuánto tiempo más nos queda en este mundo, pero permítenos, Señor, el tiempo que nos resta, alabarte, adorarte con todo nuestro ser, porque tú nos has salvado. Tú nos has salvado, Señor, de la ira venidera. Ahora, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y para tu gloria. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, por sus familias, por sus vidas, dificultades y problemas que están pasando, Señor. Guárdalos, te lo pido. Haz, Señor, que ellos tengan el mismo pensamiento que tú tienes y todos nosotros tengamos ese mismo pensamiento. Moldeanos siempre, Señor. Nuestra meta como cristianos es ser semejantes a ti, es ser como tú, Señor. Y sabemos que tú estás moldeando nuestras vidas. La obra que tú has comenzado, Señor, lo vas perfeccionando cada día más. Y estamos, Señor, ansiosos de poder ver los resultados. Aquel día veremos, Señor, el día en que tú regreses, veremos, Señor, esa obra majestuosa. Hoy podemos contemplar, Señor, tu obra, pero aquel día, Señor, será sublime. Será sublime. Ayúdanos siempre a estar, Señor, con esa esperanza. A vivir, Señor, en esta vida con esa esperanza. Viviendo, Señor, una vida piadosa. Gracias una vez más por tu palabra. Bendícenos, Señor, te lo pedimos y te glorificamos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En respuesta a la predicación de nuestro pastor Alfredo, vamos a cantar esta alabanza que dice: consagrarme todo entero.